Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un placer saludarles este domingo y en el nombre de Jesús compartir una palabra para edificación de tu vida, de tu casa. Y quiero invitarte a orar para entrar en materia a la palabra de Dios. No sin antes pues reconocer que el Señor ha sido bueno con nosotros en medio de todos estos tiempos. Estamos anunciando, sí, ya que pronto volveremos al templo para congregarnos. Teníamos estipulado que hoy lo íbamos a hacer, pero pues acordó el gobierno del estado con otras asociaciones religiosas que la apertura oficial sería el próximo domingo, sería el 5 de julio. Entonces les invitamos para que el próximo domingo 5 de julio nos acompañen en la congregación Jesucristo el Salvador, ubicada en la calle Cuitláhuac, número 131 de la colonia Nueva Villahermosa. Entonces están todos invitados el próximo domingo a las 11 de la mañana para ser parte nuevamente de la congregación y que tú asistas para la gloria de Dios y tú conocer de parte de la voluntad de nuestro Dios y Padre un propósito de bendición y sobre todo de vida eterna que Él ya tiene preparado para todos nosotros. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza por siempre, Señor. Y reconozco, Padre, que sin ti nada fuera posible, Señor. Que separado de ti nada puedo hacer. Gracias, Señor, por derramar tu amor, tu gracia sobre nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Reconocemos nuestras maldades, Padre. Y aparta, limpia de nosotros, Señor, todo pensamiento de duda, todo pensamiento que lleve cautivo, no solamente a nuestra alma, sino también a nuestro cuerpo, a hacer lo malo. Es por eso, Señor, que tu palabra hoy tiene el espacio en nuestro corazón para que se haga carne, para ponerla por obra, Señor. La recibimos con gozo, la recibimos, Señor, con fe y reconocemos, Señor, que tu palabra es verdad y que ella nos santifica. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén, Señor. Dios te bendiga y como te compartí hace un momento, Dios tiene palabra de completa edificación, de completa bendición. Quiero llevarte a la palabra en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 38, y ahí vamos a comenzar el mensaje de hoy, ubicándonos en una pregunta muy especial. ¿Tú alguna vez te has avergonzado? La palabra vergüenza significa pérdida de la dignidad, pero también la palabra avergonzarse significa que cuando nosotros hacemos algo, esta acción obviamente incorrecta provoca que nos sintamos menos. Pero a su vez, así como nos hemos avergonzado por muchas cosas que hemos hecho mal, a veces hemos hecho sentir vergüenza a otros. Nos hemos avergonzado de otras personas. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú te avergüenzas de Dios? Si tú te avergüenzas de Dios es porque a la práctica has venido haciendo cosas que te denigran a ti, te has avergonzado de ti mismo. Posteriormente te has avergonzado de tus padres, de tu familia, de tus hermanos, te has avergonzado de tu país, de tu estado. En estos tiempos, la verdad, hemos vivido una vergüenza en nuestro propio estado, ¿sí? No nos estimulamos al amor los unos a los otros, sino que hemos avergonzado a nuestro estado. Pareciera un afán de avergonzar a Tabasco, ¿sí? Y también avergonzar a nuestro país. ¿Cuántos están todos los días avergonzándose de su presidente? Se avergüenza de la nación que nosotros mismos hemos escogido. Porque tenemos una forma de elegir a nuestros gobernantes que Dios ha permitido que por un voto nosotros los asignemos y Él los constituye, como lo hace la misma Carta Magna. Pero sin embargo, después nosotros nos avergonzamos de lo que hacemos. Y sin darnos cuenta, al avergonzarnos de nuestros gobernantes, nos avergonzamos de nosotros mismos porque nosotros los escogimos. Y esta palabra es de gran peso. Te voy a decir por qué. Porque esta palabra ha traído en nuestra vida una esterilidad. Dios dice, por su fruto lo conoceréis. Pero ¿qué pasa con aquella persona que no da fruto?
Un árbol es conocido por su fruto. No solamente el tipo de fruto en su género que da, sino si es bueno o es malo. Pero si alguien no da fruto, significa en lo espiritual que es tibio. Y la tibieza es algo que Dios abomina, que Dios vomita. Y también no es conocido. Es decir, es semejante a la hierba, es semejante a todo lo que hay en el mundo. No beneficia, no perjudica y en pocas palabras su existencia no tiene razón de ser. Por eso antes las mujeres cuando eran estériles se preocupaban en gran manera. ¿Me explico? Porque ellas decían, si no me das un hijo me muero. Y hoy el enemigo en el mundo ha querido cambiar el pensamiento de la mujer, queriendo decir, si me das hijos me muero. ¿Sí? Sufren por tener hijos. Por eso dar fruto es uno de los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Tenemos que ser fructificantes. Pero la vergüenza o el avergonzarnos provoca la esterilidad. Por eso te lo voy a compartir hoy, porque no te avergüences de Dios. Miren, ¿cuántas veces damos testimonios de muchas cosas? Cuando hemos tenido gratitud para con alguien, pero a veces nos es difícil por vergüenza, ¿sí?, reconocer y darle gracias a Dios. Una ocasión, para un testimonio, un servidor en el año de 1997, fui competidor en una olimpiada nacional en la Ciudad de México. Entonces, al estar jugando allá, pues el nivel ya era nivel profesional. Y sucedió que termino en tercer lugar en ese torneo, pero sin embargo regreso a Tabasco con una infección muy fuerte en los riñones porque me había deshidratado por completo. ¿Qué pasa? Llego a la casa de ustedes y cuando comienzo a orinar, mi orina era sangre totalmente. Orinaba como si fuera agua de Jamaica. Entonces provocaba esto en mí unos dolores también espantosos que no se me quitaban. Y para poder quitarlos me tenían que inyectar a la vena un medicamento, si no me equivoco era buscapina compuesta, que prácticamente era una droga para el dolor. Si no era así, el dolor no se iba. Empecé a llevar un tratamiento fuerte, me sometí en manos de doctores, con médicos, pero no mejoraba. Y un día, a pesar de que la inyección era lo único que me hacía menguar el dolor, sabíamos bien que esta inyección no me sanaba, solamente me quitaba el dolor momentáneamente. Y empecé a cuidarme, empecé a llevar una dieta, y de vez en cuando los dolores venían muy fuertes. Pero un día, estando en la casa, no podía yo soportar el dolor, pues empecé a faltar a la escuela por razón de los dolores que tenía. Y sucedía que al tener horas con el dolor, tenía el problema ya que no lo soportaba, estaba airado y empezaba a pedir auxilio. Entonces buscamos a un médico en ese momento y me inyectaron. ¿Y saben qué sucedió? Ya la inyección no me hizo efecto. Pero posteriormente vuelvo a pedir que me inyecten y tampoco. Me habían puesto 2 inyecciones y ya el doctor que me asistió dijo, ya no puedo ponerte una tercera inyección. Y el dolor no se me quitaba y lo único que encontraron por respuesta es que me internaran. Cuando iba al hospital Rovirosa, me llevaban mis padres y sucedió que yo clamaba al Señor, le decía, Señor, sáname, auxíliame, le pedía socorro. Y como dice la Escritura, en mi auxilio clamé al Señor y Él me oyó y Él me sustentaba. Clama a mí, por eso dice el Señor, y yo te responderé. Clamar, pedir a Dios como la única respuesta. Y unos metros ya llegando al hospital Rovirosa, no me di cuenta que había yo sanado. Porque íbamos entrando y pasa mi papá, no se me olvidó un tope, él iba manejando y sentí como un apretón en el riñón. Me bajo del carro y entramos al área de urgencia. Y estaba yo parado ya, porque por el dolor me encorvaba. Y estaba yo parado de manera derecha. Y ya estaban a punto de internarme. Y me dice mi papá, explícale dónde tienes el dolor. Y me quedé yo así. Y me buscaba y ya no tengo el dolor en ningún lado. Porque el médico que me había atendido me había enseñado
una técnica de cómo tocarme el riñón para checar si estaba todavía estaba resentido. Y le digo, no, pues no me duele. Y así, y entonces mi papá me decía, mira, si no tienes dolor, no te van a recibir. No puedes llegar al hospital y decir que no tienes nada. Y entonces lo único que pasó fue que reconocí que Dios había hecho un milagro. Cuando yo volví al deporte y todo, me preguntaban algunos compañeros en el frontón, oye, entonces, ¿qué pasó? ¿Te sirvió el tratamiento y todo? Y la verdad, la respuesta era esta: Dios me sanó. Yo no estoy discriminando a la ciencia. No hago de menos a los médicos que nos han atendido. No es el plan. Pero yo tenía que reconocer que solamente la mano de Dios me había sanado. Y a veces tú has recibido un milagro y por vergüenza no reconoces que Dios fue quien actuó. Y esto hace un trastornar en tu alma y en tu corazón. Yo esa vez reconocí que Dios me había sanado. Y así dice la palabra de Dios que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Significa que reconozcamos a Dios en todo lo que hacemos. Dice la palabra que aún todo lo que comamos y todo lo que bebamos sea para la gloria de Dios. Entonces, hay veces que decimos, una copa, te preguntan y alguien responde, no, es que no bebo. Y a veces no reconocemos, no lo hago porque no le agrada a Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Me explico? Pero con ese temor que a veces existe de que no, es que me van a ver como un religioso, me van a ver mal, me van a ver como un fanático. Nos avergonzamos y eso provoca una esterilidad. Ahorita date cuenta que en el mundo se ha levantado el pecado de tal manera que en lugar que se avergüence quien debe de avergonzarse, están avergonzando a quien no se debe avergonzar. ¿Sí? Ustedes han visto cómo ahorita en las noticias quieren legalizar cosas que deben provocar vergüenza. Han legalizado la marihuana para los que se drogan, para los marihuanos. Y yo no estoy denigrando a nadie. Para todos es la salvación. Para todos es el confiar en el Señor. Para todos debe resplandecer la gloria de Dios. Pero alguien tiene que ser luz en las tinieblas. Por eso dice el Señor, cuando yo estaba en el mundo, luz era del mundo. Ahora ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. Por eso no te avergüences del Señor Jesucristo. No te avergüences de ser santo. Se debe avergonzar quien hace lo malo. Se debe avergonzar quien practica el pecado. Hoy hay personas que definen derechos que son aberrantes ante la voluntad de Dios. Así como los vicios, hace muchos años el alcohol era prohibido, pero había gente que peleaba el derecho de ser alcohólico, el derecho de ser drogadicto. Hoy están personas peleando el derecho de ser homosexual, que sea legalizado, que puedan tener opción a adoptar, de ser lesbianas, de tener un matrimonio, cuando eso es aberrante ante los ojos de Dios. Hoy están practicando y queriendo legalizar la pedofilia, que alguien pueda tener un deseo sexual, alguien mayor, y tomar a un menor de edad y hacerlo como una persona, una pareja sexual, cuando esto es malo, es un abuso sexual, por cuanto es un menor y tiene la otra persona una diferencia en edad y también psicológicamente sobre un pequeño. Es un abuso, es una violación y lo quieren legalizar. Deberían avergonzarse. Y si practicamos lo bueno, no es para sentirnos como aquellos fariseos que nos sentimos rectos más que los demás, no, sino que tenemos que reconocer que no me debe dar vergüenza seguir a Cristo, que no me debe dar vergüenza ser santo, ¿sí? Por eso hay gente que le da vergüenza reconocer que es cristiano, que es hijo de Dios. En una reunión alguien decía, preguntaban qué religión era, y contestaban de diferentes, y el que era cristiano, ¿sabes cómo respondió esa vez? Yo soy priista. Esa fue su respuesta. Le dio vergüenza reconocer que era cristiano. Si tú te avergüenzas de Dios, es porque en el trayecto de tu vida te has venido avergonzando de muchas cosas, de ti mismo. Te da vergüenza reconocer quién eres. Te da vergüenza reconocer el seno familiar en donde naciste.
Muchas personas que nacieron en la pobreza, cuando logran alcanzar, y yo les felicito si logró alcanzar riquezas y el éxito, pero se avergüenzan muchas veces del medio en que nacieron. Mira lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 8, versículo 38, dice la escritura. Porque el que se avergonzare de mí, dice el Señor, y de mis palabras, dice, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Oh, cuidado aquí entonces. ¿Sí? Tal vez tú has tenido el lujo, voy a decirlo así, de avergonzarte de alguien. Oh, pero qué peligroso es que se avergüencen de ti. Tal vez te has avergonzado de tus padres y has cometido un gran pecado. Pero es más impactante que un padre se avergüence de un hijo. Me da vergüenza tu manera de ser. Y aquí el Señor, como primogénito entre muchos hermanos, dice la palabra, dice, si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Y no solamente de mí, dice el Señor, también de mis palabras. ¿Sí? La iglesia se ha avergonzado de Dios y no ha exigido que el dejar de congregarse no le agrada a Dios. Necesitamos ya congregarnos. ¿Sí? Los gimnasios están pidiendo, y los felicito, exigiendo, abran las puertas, queremos trabajar, y hacen bien, ¿sí? Ustedes han comprobado que encerrarse en casa no ha quitado la enfermedad, al contrario ha aumentado, y no puedes decir que es por los irresponsables que salen, de todas maneras iba a crecer, encerrándote o no en casa. Lo que ha pasado es que nos hemos avergonzado y no hemos hecho mano de la fe y de la vida eterna. Yo camino confiado para la gloria de Dios. Como dice la Escritura, un mismo suceso le acontece al justo y al injusto. Yo puedo enfermarme, puedo ser atracado, puedo ser engañado. Pero cuando tú confías en el Señor te da nuevas fuerzas. El Señor en su palabra es medicina. Pero muchas veces nos avergonzamos de eso y queremos justificar el miedo. Queremos apoyarnos equivocadamente en otras circunstancias. Yo decidí esperar este tiempo como una señal, como la mujer cuando se le nota el embarazo. El día sábado va a cumplir 3 meses que tenemos cerrado el templo. Y como sin autorización, ya voy a abrir el templo el 5 de julio. Me esperé esta semana más porque ya casi habíamos cumplido los 3 meses. Y si alguien quiere creer, adelante. Y si alguien no quiere creer y avergonzarse, como también hay gente que se avergüenza de su iglesia, se avergüenza de su pastor, ¿sí? Pues déjame decirte que en aquel día el Señor también se avergonzará de ti o de nosotros si nos avergonzamos de Él. Por eso dice la palabra, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, dice el Señor, en esta generación el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con todos los ángeles. El Señor dirá, ángeles, avergüéncese de él. ¿Y sabías tú que en aquel día tú serás como un ángel? Es decir, le dirá a todos, avergüéncese de aquel que se avergonzó de mí, dirá el Señor Jesús. Por eso Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo veo que la gente que cree en las charlatanerías de la brujería, ¿sí? Que creen en charlatanerías de santería y todas esas cosas, no se avergüenzan. Y con dignidad dicen, yo creo en esto, creo en aquello. Creo que puedo hablar con los muertos. Y todas esas sandeces no se avergüenzan. Y tú que conoces la palabra de Dios y que sabes que solo a través de la oración y en el nombre de Jesús puedes interceder o puedes también clamar a nuestro Dios y Padre, nos avergonzamos, ¿sí? Haciendo de menos a Dios. Dios no va a perder su lugar porque nosotros nos avergoncemos. Nosotros perdemos nuestra dignidad cuando nos avergonzamos de Dios. Hace poco veía una palabra que impactaba mi vida y me daba una lección. Yo fui enseñado en casa de mis padres de la siguiente manera. Cuando había una persona que trabajaba a nuestro servicio haciendo la limpieza, como comúnmente decimos sirvienta,
Mi papá, mi mamá siempre les invitaban, siéntense a comer con nosotros, ¿sí? Con nosotros. Y una ocasión hubo un debate con una persona que decía, no, pero está mal, esto ¿cómo va a comer mi sirvienta conmigo? Hay tiempo de reyes, decía aquel. No, siéntate en mi mesa. Y sucedía después de que haciendo unos albañiles, un trabajo en la casa de ustedes, estaba yo, eran unos trabajadores de un amigo mío, le dije al albañil, siéntate, vamos a comer. Y no se quiso sentar, ¿eh? No lo hice sentarse y decía, no, ¿cómo voy a? Usted es el patrón y yo. Porque a veces enseñamos mal, ponemos a la gente mal. No perdamos un sentido de respeto ni de ser igualados cuando alguien te invita, pero sin embargo no nos avergoncemos. Te voy a poner un ejemplo para que se escuche más claro. Algo que ayer apenas el Señor me estaba revelando, me estaba yo aprendiendo, mejor dicho. Algunas ocasiones, no lo digo por jactancia, nosotros y los hermanos de la iglesia hemos ido a llevar cosas a gente pobre, que están en los cruceros, juguetes, hemos llevado comida. Pero la Biblia en Isaías capítulo 58, verso 7, esto es parte del ayuno que el Señor escogió. Quiero leértelo para que sea más completo. Isaías 58. Dice la palabra de Dios algo tremendo aquí. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Oh, mira lo que dice aquí la palabra. No es que le dé el pan, sino que coma con él. Entonces la próxima vez que salgamos voy a invitar a los hermanos, no coman, vamos a comer con ellos. Porque tal vez te sea sencillo pasarle el pan, pero compartirlo y comer a la misma mesa es otra cosa. Bueno, es que le doy el pan, pero no comes con él porque te da vergüenza que te vean comer con él. ¿Me explico? Y hay lugares y el hombre ha hecho esta diferencia y Dios no hace acepción de personas. Mira cómo ha cambiado tu vida, tus gustos, y ahí vas a comprender cuántas veces has sentido vergüenza. Yo recuerdo cuando era niño, había problemas económicos y me compraban unos tenis que me dejaban cuadriculado todo el talón, unos tenis marca Panam. ¿Sí? Y gracias a Dios porque no anduve descalzo. Pero hay veces que tú pasaste por eso y ya no quieres voltear a ver al mercado, a la tienda, sino necesitas comprar en tiendas de supermercados muy de élite para que puedas sentirte bien vestido, cómodo. ¿Y qué pasó con lo de antes? Te avergüenzas. ¿No es mejor darle gracias a Dios que no morimos de hambre, que no estuvimos descalzos? Y sobre todo dice la palabra, no te escondas de tu hermano. ¿Te has avergonzado a veces de alguien? ¿Te has avergonzado de un hermano porque está en vicios? ¿Te has avergonzado de alguien porque está mal? Dice la palabra, no te escondas de él. Dios no se escondió de nosotros. Nos amó de tal manera que envió a su Hijo por nosotros. Y dice la palabra en Hebreos, capítulo 2, verso 11. Voy a leértelo. Hebreos. Y yo te pido que cuando estés escuchando este mensaje y tengas aún la oportunidad de repetirlo ahí por medio del Facebook, del YouTube, coteja la palabra de Dios, ¿sí? Goza la palabra, disfrútala, porque es vida para los que la hallan. Hebreos capítulo 2, verso 11 dice lo siguiente. Aleluya. Porque el que santifica, que es Cristo, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Alguna vez te has avergonzado de un hermano? Porque tiene características especiales, porque, no sé, es el prietito de la familia, vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? Hay gente que se avergüenza de un hijo, porque no le salió bonito, vamos a decirlo así. Y recordaba una anécdota ahí donde estaba con unos amigos, ¿no? Que le dicen a uno, oye, ¿por qué tu hijo salió tan feo? Dice.
Y la respuesta de este amigo fue esta: me hubiera preocupado que saliera guapo, porque mírame cómo estoy yo, dice. ¿Cómo va a salir guapo si ve cómo soy? Si hubiera salido guapísimo, entonces ya estaría preocupado, dice. Yo no sería el padre, dice. Mi hijo se parece a mí, ¿sí? Y muchas veces nosotros, desde que va a nacer un hijo, ya tenemos características de vanidad. Y hemos querido cubrir la vergüenza con orgullo vano, y no con un gozo basado en la verdad y en la palabra de Dios. Cuando una mamá está esperando un hijo, empieza a ver fotos de niñas con ojos azules, chelitos, ¿sí? Cuando vivimos aquí en Tabasco, y somos aquí, ¿por qué estás esperando lo que no es? ¿Me explico? Ya desde un principio ya estás creando rechazo en tu vida y vergüenza. Y dice la palabra que Jesús no se avergüenza de nosotros. Él debería avergonzarnos, pero Él no quiere avergonzarse de ti y de mí. Dice aquí la palabra, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él nos consideró y se hizo hombre para pelear como hombre y vencer al diablo y demostrarnos que sí podíamos vencerlo con el poder de Dios. Por eso quiero terminar con lo siguiente. Cuando tú te avergüenzas, haces sentir mal a alguien. Ese es el propósito que el diablo quiere en nuestra vida, que a nosotros hagamos sentir menos a los demás. Pero ¿sabes qué? Esto provoca esterilidad. Ese es el peligro. ¿Cómo va a crecer tu iglesia si te avergüenzas de ella? ¿Sí? ¿Cómo van a crecer tus finanzas si te avergüenzas de Dios? Porque el mundo te invade con argumentos, pero no importa la multitud de argumentos, solamente hay una verdad. ¿Quieres ser prosperado de verdad? Sé fiel a Dios, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sí? Sé fiel a Dios. Si a ti te duele más ofrendar que gastar en otro lado, tú te avergüenzas de Dios. Te avergüenzas muchas veces de tu pastor, ¿sí? Decía una ocasión un predicador, muchas iglesias están con el pastor cuando el pastor parece un águila, ¿sí? Que se anda en jet privado, que donde habla la gente llora y se quebranta. ¿Sabes una cosa? Pablo estuvo en prisión. Pedro estuvo en prisión. ¿Y sabes qué decía Pablo? Daba gloria a Dios porque de todas las gentes que ellos acumulaban, las multitudes, cuando estaban en la cárcel, solamente 2 o 3 no se avergonzaban de sus cadenas, dice su palabra. Oh, bendigo su familia, decía Pablo, porque no se avergonzaron de mis cadenas. ¿Estás comprendiendo? La vergüenza trae el ser estéril. Y voy a terminar con este pasaje en el libro de Segunda de Samuel, libro segundo, capítulo 6, versículo 12. Libro segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Aleluya. Dice la palabra que David había intentado llevar el arca de la alianza que los filisteos habían tomado nuevamente a Jerusalén. Hizo un intento y no pudo. Porque cuando el arca estuvo a punto de caer, un sacerdote llamado Usa, intentó detenerla. Sabes, la obra de Dios no la para nadie, no la sustenta nadie, la sustenta Él mismo. No creamos que nosotros sustentamos la obra. Pero sin embargo, este pecado hizo que se detuviera este avance de aquel carro que llevaba el arca. Y dejaron el arca en casa de Obed-Edom. Y todo el tiempo, en esos meses que estuvo el arca, la casa de Obed-Edom fue bendecida. Si tú dejas que el pacto permanezca en tu vida, el pacto de Dios siga en tu casa será bendecida. Pero posteriormente David cumple con llevar el arca a Jerusalén e introducirla al templo. Y dice la palabra de Dios que David danzaba con toda su fuerza. Y dice aquí la escritura, versículo
El relato comienza en el verso 12, pero voy a empezar a leer desde el verso 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca con júbilo y sonido de trompeta. ¿Sabes por qué a veces no te alegras en la presencia de Dios por vergüenza? Yo recuerdo cuando entré en una disco, la gente se movía, y unos ridículos, espantosos, borrachos, y vaya a bailar. Pero en la casa del Señor no puedes decir amén, no puedes decir aleluya, no puedes danzar, porque te da vergüenza. No, es que eso es de la carne, no le agrada a Dios. No, mentira, es vergüenza. ¿Sí? David danzaba, y dice la palabra, alabar al Señor en su santuario, alabarle con danza, dice. Todo lo podemos hacer decentemente y en orden. Danza para Dios. David danzaba fuerte, pero dice la palabra, era para Dios. No era para darse gusto a sí mismo. Pero su esposa Mical, cuando lo vio, Mical era la hija de Saúl que se había casado con David. Dice la palabra, se avergonzó de él. Dice aquí, verso 17, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Era por gozo, ¿sí? Por eso cuando damos al Señor no es por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice aquí, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo, dice, pan, dice, y también una torta de, aquí dice la palabra, cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Pero cuando David llegó a su casa, su esposa se avergonzó de él. A veces nos avergonzamos de nuestros hijos cuando buscan de Dios. Nos burlamos. ¿Que ya te lavaron el cerebro? O nos burlamos de nuestros padres. A veces nos hemos sentido más orgullosos cuando estamos en el pecado. Sí, mi papá es un mujeriego. Pero ahorita da vergüenza, mi papá es santo. No, ¿por qué te vas a avergonzar de hacer lo bueno? Pero Mical se avergonzó de David. Y dice la palabra lo siguiente. Cuán honrado, le dijo Mical a David, ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, dice, como se descubre sin decoro. Y miren cómo lo llamó, un cualquiera. Le estaba hablando al rey de Israel, pero también le hablaba a su esposo. Entonces David respondió a Mical, fue delante del Señor quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme, dice, por príncipe sobre el pueblo de Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor, y aún me haré más vil delante de tus ojos, dice, la próxima vez. ¿Por qué razón David decía? Porque David no estaba dispuesto a avergonzarse del Señor. ¿Sí? Si los demás me ven mal por adorar a Dios, no me importa, yo lo haré delante del Señor. Y dice la palabra, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Con esto termino. Nunca tuvo hijos. ¿Sabes cuándo se estaba estancando el ministerio del apóstol Pedro? Cuando se estaba avergonzando de los gentiles. Él vivía con los gentiles y después veía a los judíos de la circuncisión y se escondía. Y Pablo le llamó la atención. No es bueno lo que tú haces, no es recto. No te avergüences de lo bueno. Que se avergüence el que hace lo malo. Y si alguien se avergüenza de haber hecho el pecado, ¿sabes qué? Dios no se está avergonzando de ti. Porque todo el mundo, todos hemos pecado. Y el Señor, en lugar de avergonzarse, nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No te avergüences del Señor. Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo se añade, ni de mí, preso suyo. No te avergüences de tu iglesia. No te avergüences de tus padres. No te avergüences de tus hermanos. No te avergüences de tu nación. No te avergüences de tu estado. Avergüénzate de hacer lo malo. Avergüénzate de practicar el pecado. Y vuelve tu corazón a Dios, porque el que se humilla delante de Dios, Dios lo levantará. El que se humilla delante de Él será exaltado,
Pero si alguien se quiere exaltar, es decir, ser soberbio, entonces será humillado. ¿Quieres recibir hoy a Jesús en tu corazón? Y dale gracias que Él no se avergonzó de nosotros. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra y la alabanza. Y aquel que está del otro lado, Señor, de esta señal, quiere recibirte, no quiere avergonzarse de ti, Señor. Nosotros hemos practicado el avergonzar y muchas veces hemos sido avergonzados. Queremos ser libres, Señor, de ser nosotros quienes nos avergoncemos de ti. Si tú eres alguien, Señor, que jamás pierde su dignidad. Nosotros hemos perdido muchas veces nuestra dignidad por interés, por miedo, por ignorancia. Pero hoy, Señor, vuélvenos a ti y vuélvenos el gozo de tu salvación. Y para aquel que por primera vez hace esto, yo te recibo, Señor, en mi corazón como mi Dios y Salvador. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén, Señor. Que el Señor te bendiga en gran manera y les esperamos en esta semana para seguir compartiendo la palabra de Dios. Le mando un saludo a todos los hermanos de la iglesia Jesucristo el Salvador y también a los hermanos y familiares que nos comparten y ven esta señal por medio del Facebook, también por el YouTube. Que el Señor les bendiga en gran manera y fue un placer haber acompañado una vez más en esta transmisión. Que el Señor les bendiga.